tenemos que estudiar más hoy en día es más acerca del pecado. ¿Por qué razón? Bueno, no sé si ustedes se han fijado, pero yo no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, sino que estoy hablando de un fenómeno muy triste y muy doloroso. Yo diría que son pocas las excepciones, pero todos los cristianos alrededor del mundo están siendo muy invadidos por el mundo y las sutilezas del mundo. Y yo creo que en un púlpito donde no se hable acerca del pecado, yo creo que estamos perdiendo más todavía. Debemos conocer bien, porque el que nos raya la cancha, ¿quién es? Es el Señor y su palabra. Así que vamos a tener alguna serie y vamos a hablar de muchos pecados. Así que vamos a comenzar hoy día con el Evangelio según San Lucas. Hay muchas preguntas que me han hecho, así que me preguntan que jamás pensé que me iban a preguntar. Oiga, tío, ¿esto y esto será pecado? No sé, yo creo que deberíamos hablar más del pecado, porque mirando el pecado podemos buscar lo contrario, que es la santidad. La Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno, y tiene lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ay de aquel. Estamos en día donde se están cambiando todos los valores. Bien, Lucas, capítulo 12, versículo 15, vamos a meditar un poquito en las palabras del Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Lucas 12, 15. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Ese va a ser nuestro mensaje hoy día. ¿Qué le dijo el Señor? Mirad, o sea, pongan atención, miren bien, guardaos de toda avaricia. Y dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué fue lo que el Señor nos está enseñando? Que nos guardemos de toda avaricia. Así que vamos a primeramente ver más o menos qué es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, qué es lo que Él nos está diciendo aquí al decir que nos guardemos de toda avaricia. ¿Ya? Bien, para entender este tema, en la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, no chequeé en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos al menos 3 palabras que nos hablan de lo que es la avaricia, ¿verdad? También hay un sinónimo. ¿Qué otro sinónimo sería de codicia? Tenemos codicia, avaricia. Bien, hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de esta palabra y vamos a tratar de juntarlas, estas palabras, para interpretar lo que el Señor Jesucristo dijo, guardaos de toda avaricia. Bien, la primera palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es la palabra epitunia. Es una palabra neutral, ¿ya? Que puede ser positiva o puede ser negativa. Esta palabra epitunia es la que se usa, por ejemplo, de forma positiva, cuando el Señor Jesucristo dice, ¿cuánto he deseado estar con vosotros esta Pascua? Creo que fue así que le dijo, ¿no? Algo parecido, ¿ya? Es decir, que el Señor tenía un deseo intenso, profundo, de estar con sus discípulos. Ojalá que nosotros podríamos decir la mitad de esta palabra, o la cuarta parte, o la octava parte de esta palabra, cuando nosotros digamos lo mismo en retribución al Señor. Señor, cuánto deseo estar contigo haciendo memoria de ti. Esta es una palabra positiva, así que podemos ver, por
por ejemplo, la palabra significa un deseo ardiente. Es un deseo ardiente. Y, por ejemplo, hay muchos deseos que son positivos, que no son codicia ni son avaricia. Nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, a un joven o una jovencita que se quiere casar. ¿Ya? Es un deseo legítimo y yo diría natural, excepto algunas bendiciones que Dios da a la iglesia, a ciertos hermanos que le da un don especial, que es un alto estado honroso dentro de los cristianos, la soltería. Pero la mayoría de todos desean casarse, tener un compañero o una compañera. Esto es un deseo natural, ¿ya? Es un deseo, incluso puede ser un deseo ardiente, Señor, yo quisiera que me mandaran mi compañero, me mandaran mi compañera, Señor, y podemos orar por esto. Ahora, ese mismo deseo se puede convertir en codicia. ¿Cuándo se convierte en codicia? Cuando ese deseo nos comienza a quitar el contentamiento y nos comienza a afectar nuestra relación con Dios. Y empezamos a preguntarle, Dios, ¿qué pasó? Y como se usa la palabrita, pasan los años y comenzamos a estar, ¿cómo se llama? Urgidos. Que no aparece. Y a veces eso lleva a muchos a la desobediencia. Y dice, bueno, ya me voy en este carro si no me quedo a pie. ¿Ya? Entonces se convierte en un pecado. Un deseo intenso que nos quite la paz. Otro ejemplo en el sentido positivo de esta palabra de Escritura es, por ejemplo, todos quisieran tener un hijo o una hija. Y cuando uno se casa, bueno, pasa un tiempo que dice, yo deseo tener un hijo. ¿Y qué pasa si Dios no le manda el hijo? ¿Ya? Bueno, yo puedo tener más deseo, ya puedo ir a un médico para que me dé un tratamiento. ¿Y qué pasa si pasan 5 o 10 años y no pasa nada? Ahora, ese deseo, que es un deseo normal, un deseo natural, se puede convertir en una avaricia. Se puede convertir en una codicia. Yo quiero tener ese hijo y ese hijo. Y entonces me quita mi paz con Dios. Me roba la quietud de mi alma. Entonces en ese momento, ese deseo intenso pasa a ser un pecado. Entonces la palabra epicunia, lo que quiera, significa desear algo ardientemente, con anhelo, con un anhelo vehemente, ¿ya? Es un deseo tan fuerte, ya mirando la parte negativa, que nos roba la quietud del alma. Es un deseo que nos roba nuestro contentamiento por causa de aquello que no tenemos, pero que quisiéramos tener. Es algo que nosotros no tenemos, pero que quisiéramos tener. Nosotros tenemos que, yo estaba viendo una oportunidad acerca del pecado y me di cuenta que, o creo que lo leí de alguien, porque en estas cuestiones de lo que uno predica, nadie es dueño de nada, porque a lo mejor lo único que no me acuerdo para citar quién fue el que lo dijo, pero el que lo dijo tiene mucha razón, que si nosotros rastreamos en nuestros pecados, al origen de todos los pecados, a ver, nos vamos a encontrar con 3 pecados, que son muy amiguitos ellos tres. Como dicen los puertorriqueños, son panitas. Son bien panitas, andan para todo. Eso es un anglicismo, ¿no? La palabra partner, que significa compañero, entonces ellos dijeron, tú eres mi panita. ¿No? Bueno, estos 3 pecados son panitas, andan siempre juntos, son patoteros, ¿no? Son montoneros, ¿no? Pegan en patota, nos dan duro a nosotros. Y estos 3 pecados son la incredulidad. Eso es uno de los pecados. Ese pecado lo tuvo Eva porque ella no le creyó a lo que Dios dijo. Que el día que tú comieres, ciertamente morirás. Entonces Satanás le puso la duda, le sembró la incredulidad. La incredulidad es no creerle a Dios. Entonces Satanás dice, no morirás, sino que serás como yo. Yo antes, mira, yo soy un animal y mira, ahora hablo, quizás le dijo, bueno, le voló la perdida a la pobre Eva. Que la Eva no le creyó a Dios. Y el otro pecado es, que también va junto,
es el pecado de Satanás. ¿Cuál es el pecado de Satanás? Es el orgullo, la vanagloria. La mujer vio que el árbol era agradable para alcanzar sabiduría. Y entonces, y el otro pecado que está en la raíz de todos los pecados, ¿cuál es? Que te ahora. Por eso que escuchemos bien las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: guardaos de toda codicia. Porque la codicia es una de las raíces de todos los pecados que nosotros cometemos, junto con los dos patoteras panitas, que son el orgullo y la incredulidad y la codicia. Esos tres andan para arriba y para abajo y hacen caer a todo el mundo, al pueblo de Dios, y con mayor razón a los que no son de Dios. Bien, los invito ahora, para examinar un poquito este deseo, a el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. En el capítulo 20 del libro de Éxodo. ¿Ya? Pero primero quiero que quede bien clara cuál es la definición de avaricia acá. ¿Ya? Es un deseo ardiente, es un anhelo, dice, que es tan fuerte que nos roba la quietud del alma. Es un deseo que nos roba el contentamiento con Dios, por causa de aquellas cosas que nosotros no tenemos y que quisiéramos tener. Yo debería haberme dicho que se lo dijeran de memoria, pero si alguno se la sabe de memoria, me puede decir. ¿Cómo dice el mandamiento? ¿No codiciarás? A ver, ¿cómo dice? Está ahí en el capítulo 20, no lo lean, a ver si me lo dice primero. Deberíamos sabernos los mandamientos. Dice: no codiciarás, ¿qué? A ver, ¿qué se sabe este mandamiento? Yo sé que el Luquita se lo sabía, y el hermano también sabía el mandamiento, no sé si le habrá olvidado. ¿Ah? ¿Qué dice el último mandamiento, el 10? Ya, lo vamos a leer, porque estamos tratando de siquiera acerca de este pecado. Éxodo 20, versículo 17, dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Le suena eso familiar? ¿Le suena eso familiar? La codicia nos roba el contentamiento. Entonces, el esposo, la esposa que tengo yo, no me gusta, quisiera que mis hijos fueran diferentes, la casa. ¿Ya? Y entonces, cuando eso nos roba la quietud, cuando eso nos roba la quietud del alma, pasa a ser ya más de un sentimiento honesto y sincero. ¿Ya? Y entonces eso nos lleva a la codicia. ¿Ya? Entonces dice: no codiciarás, ¿qué? La casa de tu prójimo. ¿Y qué más dice el mandamiento? ¿Qué más dice el mandamiento? Por favor, no lo escucho. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Se fijan que este pecado va en la raíz de todos los pecados? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Ahí está hablando de la santidad del sexo dentro del matrimonio. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice: pero más yo digo que cualquiera que con su ojito, su ojito perverso, ¿verdad? Dice, mira a una mujer para codiciarla. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hay en ese momento? Dice, adulteró con ella. No importa que por las circunstancias no pueda llegar al hecho mismo del pecado, quizás por miedo a la enfermedad, quizás porque hay mucha gente, quizás porque no quiere que lo pillen, etcétera, no lo hizo. ¿Ya? Pero la codicia nos lleva a mirar no solamente a la mujer del prójimo. Hoy día estábamos escuchando con Betty, que quisimos poner un poquito de noticias, y hablaron de dos artistas muy famosas. Una de ellas era la J-Lo. Y entonces, fíjese, este es un comentario de hombres inconversos. Yo le decía: mira Betty, esto están opinando los inconversos. Y ellos decían que
encontraron de muy mal gusto algo que hicieron ayer. Ojalá que no lo hayan visto los cristianos y si lo vieron, apaguen el televisor, porque ella comenzó a hacer unos movimientos, que fueron de mucha polémica, y hombres que no son cristianos dijeron, eso de mal gusto, dijeron, eso es una provocación. Y entonces ya estaban demandando que por qué no pasaron a la televisión esos movimientos, y qué es lo que pasó, que millones de personas fueron a internet porque ella dijo, no me pasaron esta la mejor parte cuando hizo ella, que estaba haciendo un movimiento así con su cuerpo eróticos. Entonces millones de personas inmediatamente se vinieron a ver a esos artistas, y esto es una lástima que dentro de la misma iglesia son actoras, son gente, pero oye, yo quiero ser sexy como fulana de tal. Que el Señor tenga misericordia de mí, o de ti, o de alguna mujer que, llamándose cristiana, tenga, por siquiera de lejos, el querer parecerse a una mujer tan depravada y tan malvada como es esa mujer. Ahora, los cristianos no dicen nada, pero a veces los cristianos son tentados a mirar y codiciar. ¿Qué es la pornografía? La pornografía es lo mismo. ¿Es codicia o no es codicia? Claro, se quiere codiciar el cuerpo de otra persona. Entonces Satanás le dice, no se estás mirando nomás. Satanás dice, pero eso va contra la santidad del sexo dentro del matrimonio. Y bueno, ese es un pecado que está llevando muchos a la luz. Entonces vamos a leer, examinar el mandamiento nuevamente para que se nos despierte el dedito cuando miramos televisión. Yo nunca veo televisión sin el control en mi mano. Porque a mí no me pueden estar dando las porquerías que ellos quieran darme y dañar mi mente y dañar mi corazón. Y lo mejor es ver televisión con la esposa, con los hijos, y cuando hay que pasar algo malo o películas hay que pasarlo. Porque la codicia está invadiendo la iglesia. ¿Y por qué le digo esto? Porque un 70%, no voy a mencionar cuál es la denominación, pero un 70% no de los cristianos, de los misioneros, han caído en la esclavitud de la pornografía en internet. Entonces, ¿qué dice el Señor? Apartados de toda avaricia. Ya estamos entendiendo un poquito el mandamiento, lo que el Señor quiso decir. Bien, entonces dice que Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay un dicho que por ahí que dice, agua que no has de beber, deja la gorra. Si tu vecino tiene un autito mejor que el tuyo, y llegó a poner unos televisores así, planitos, déjalo. Que lo disfrute. Pero nada que nosotros no tengamos nos va a obligar a encanillarnos, pagar cuotas todos los meses, privarnos, porque nosotros queremos y deseamos un deseo intenso que nos quita la paz, que nos roba, es un anhelo de tener cosas que nosotros no poseemos y que probablemente Dios no quiere que nosotros tengamos. ¿Ya? Bien. La segunda palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es la palabra filarguria. Filarguria. Y eso significa amor por las riquezas. Filarguria es amor por las riquezas. Una vez le preguntaron a Nelson Rockefeller y le dijeron, señor Rockefeller, ¿cuánto más usted desearía tener para retirarse? Entonces él dijo, yo desearía tener un poquito más. Eso es todo lo que yo quiero, un poquito más. ¿Qué se llama eso? Una tremenda codicia. Es una tremenda codicia. ¿Ya? La palabra filarguria significa
amor por las riquezas. Vamos a Hebreos capítulo 13, que encontramos esa palabrita en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Dice así la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin filanguria, o sea, sin amor por la riqueza. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Si alcanzamos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Donde hay avaricia, no hay contentamiento. No hay contentamiento. Donde hay avaricia, no hay contentamiento. Yo recuerdo que cuando yo me estaba formando, yo no conocía al Señor todavía, yo quería ser millonario, quería tener mucho dinero. Pero en el fondo era una desconfianza. De hecho, el tiempo que yo viví, estaba la economía del país rota, la gente andaba haciendo cola por todo. Entonces se me dio un deseo natural, entre comillas, natural. Que joven más progresista, me decían que buenos deseos tienen. Pero yo quería tener una tremenda compañía constructora, quería hacer y después quería comprar máquinas de vialidad, y cuando me titulara, quería hacer todos los caminos de Chile, porque este tiempo no se había hecho todavía. Y me preparaba, y estudié una carrera y estaba estudiando la otra, porque quería que todo me saliera bien. Pero que bendito sea el Señor, cuando yo conocí al Señor, se me olvidó el tango. Hermanos, si tenemos al Señor Jesucristo, ¿qué más necesitamos? Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad, ¿saben lo que significa esa palabrita? Una palabra muy interesante, la palabra aletino, muy interesante. Y es que Él es la verdad en contraposición con la apariencia de un mundo que no es verdadero. Hermano, todo lo que este mundo está pasando no es la realidad. La verdad es algo que tiene fundamento, que nunca cambia. Y solamente Jesucristo es la roca eterna de los siglos. Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Las circunstancias de la vida cambian. Hoy es, mañana no es. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Cuando Él dice, yo soy la verdad, el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdadera realidad ante un mundo de espejismos. Lo que tuvimos hoy día ya pasó, ya no tenemos más. Vamos a ver qué vamos a tener mañana. Eso no lo sabemos, ¿ya? Pero Jesucristo es la única fortaleza. Bueno, aquí en esta palabra dice en Hebreos 13:5, ya lo tienen, ¿verdad? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Pero por qué razón? Dice, porque Él dijo, ¿quién es Él? Dios, el Señor. ¿Por qué yo tengo que estar contento? ¿Por qué yo no tengo que estar deseando o codiciando la casa de mi prójimo? ¿Por qué yo no tengo que estar deseando la mujer, ni el hombre de mi prójimo, ni los hijos de mi prójimo? ¿Por qué yo no tengo que considerar, mira, los que vienen, nada, ni cosa alguna? ¿Por qué? Bueno, aquí está la respuesta. Dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Esa es la razón por la cual nosotros no debemos codiciar nada. No te dejaré, ni te desampararé. La codicia es la antítesis de varias palabras. Y una de las antítesis de la codicia es la falta de fe. Eso es la codicia. Yo quiero tener algo, porque no creo que Dios me lo va a dar. Yo quiero tener yo a mi manera. Y aunque me quite el gozo, y aunque me haga problemas con mi familia, que me haga problemas con lo que sea, yo voy a conseguirlo. Porque eso me robó la paz. Me robó mi contentamiento, pero el contentamiento dice, no temeré. Porque el Señor dijo, yo soy tu ayudador, yo soy el que estoy contigo. El versículo 6 dice, de manera
que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que es muy importante que veamos de lo que dice el Señor Jesucristo, guardado de toda la codicia. Bueno, la tercera palabra que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra pleonexia. La palabra pleonexia significa querer tener más. Eso significa. Examinémonos las palabras del Señor Jesucristo cuando dice guardado de toda avaricia o codicia. ¿Estás contento con lo que tienes ahora o quieres tener más? No importa que tu vida espiritual te caiga, que te alejes de las cosas de Dios, no importa que más y más. Cuidado, el Señor dijo guardado de toda avaricia. Vamos a Colosenses 3.5, aquí tenemos esta palabra pleonexia. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Es un versículo muy conocido, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Bueno, aquí comienza con las fornicaciones. Acuérdense que la codicia nos lleva facilito a la lujuria y a la fornicación. Por eso que el Señor, y perdone que lo repite tantas veces lo que el Señor dijo, por eso el Señor dice, guardaos de toda codicia. Entonces dice el versículo, leemos nuevamente, Colosenses 3.5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza. La codicia nos lleva muchas veces a la impureza. Lo vimos en el caso el tema de la pornografía. Dice, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y pleonexia. Aquí está la palabrita. Avaricia, ¿qué es? ¿Qué es lo que es? Idolatría. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el Señor aquí? Nos está diciendo que la codicia nos lleva a poner al Señor Jesús y a su palabra y a Dios en segundo lugar. La avaricia pasa a ser la idolatría. Todo tipo de idolatría. Todo lo que se oponga al Señor Jesucristo. Todo lo que se oponga a la palabra de Dios. Todo lo que atrase mi vida espiritual es avaricia. La Biblia nos enseña, nos dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Y lo que dice, haceos vuestros tesoros, ¿dónde? En el cielo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Cualquier hermano que tenga su corazón más que Jesucristo, su corazón más que la palabra de Dios, ha caído en este pecado. Por eso el Señor dice guardado de toda avaricia. Cuando nosotros empezamos a ver que el Señor ya no es lo primero en mi vida, significa que hay otras cosas que me están quitando el sueño. Pero todo el mundo dice, pero qué bueno, él quiere progresar. A lo mejor es una carrera, a lo mejor es un trabajo, a lo mejor es algo disfrazado porque yo quiero dar un mejor futuro a mi familia. Mentira. Lo que pasa es que es muy probable que tú tengas algo delante de Dios. ¿Y como yo lo noto? Bueno, ¿cuál es tu tema de conversación? Tú no puedes resistir estar media hora sin hablar con el Señor. Está muy bien. ¿Cuáles son tus pensamientos de todo el día? Todo eso constituye idolatría y la idolatría. Bueno, si nosotros juntamos estas tres palabras, acuérdense, ya veamos el griego ahora y veamos qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa la primera palabra? Un deseo ardiente, que nos roba la paz, por tener cosas que no tenemos y que deseamos tenerlas. La segunda palabra es amor a las riquezas. Y la tercera palabra es querer tener paz, no parar, y vivir en torno a ese Dios, que es el dinero. Por eso que el Señor dijo que
No se puede servir a dos señores. O servimos al Señor contento con lo que tenemos, o servir a la riqueza, a Mamón, así le llamamos al Dios de la riqueza. ¿Ya? Bien, si juntamos estas tres palabritas, vamos ahora a ver más o menos lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir. Vamos a hacer una definición que juntamos estas tres palabritas y entonces la avaricia, o por decirlo así, la codicia, es un ardiente deseo por las riquezas o por cualquier cosa. Por cualquier cosa que te robe la quietud, el contentamiento, que te tenga acelerado. Así como los gentiles que no tienen Dios, que comeremos, que vestiremos. Ay, sí, no tengo tiempo para Dios. Cualquier cosa que te quiera. Entonces, es un deseo ardiente por las riquezas o cualquier cosa que no tenemos, pero quisiéramos tener. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ojalá que podamos meditar en esta sola palabrita. El Señor dijo, como dijo, guardaos, mirad, ojo, pestaña y ceja. Eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo una miradita. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces es un deseo ardiente por las riquezas o por cualquier cosa que no tengamos, pero que quisiéramos tenerla. ¿Ya? Ahora es muy importante, esta palabra está en completa contraposición con el contentamiento. Si yo quiero saber si estoy cayendo en la avaricia, estás afanado, que mi carrera, que mi meta, que mi negocio, la carrera es buena, las metas son buenas, el negocio es bueno, pero nada debe estar antes que Dios. Cualquier cosa que está bajando mi vida espiritual, que me está robando las cosas del Señor. Entonces eso es una avaricia. Y yo tengo que guardarme de este gran flagelo. ¿Ya? El contentamiento está diametralmente opuesto, completamente opuesto a la avaricia. Vamos a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Este es un versículo que casi se enseña solito a sí mismo, así que no tengan miedo que no vamos a hacer muchos comentarios, pero lo vamos a leer completito. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Con este conocimiento vamos a disfrutar mejor lo que dice la palabra de Dios. Dice así el verso 5. Dice, hablando de disputas necias que hunden necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Está hablando de gente que hace comercio de la cosa de Dios y toma la cosa de Dios como algo como para enriquecerse. Se dice que después de las drogas, que es el mejor negocio, el más redondo del siglo XX, está el negocio de la religión. Dice que hay mucho dinero. Y tengamos mucho cuidado porque la gente siempre está esperando que nosotros le quitemos el dinero. Qué bonito que hoy día no hay que hacer colectas aquí ni se pide dinero a nadie. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Bueno, dice el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad, o sea, ser creyente, acompañada de contentamiento. ¿Estás contento con todo lo que tienes ahora? ¿Estás contento con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu casa, con tu ropa? Con la situación que Dios te ha permitido vivir, con tu enfermedad, sin tu enfermedad. ¿Estás tú satisfecho, confiando en un Dios real, en Cristo? ¿Tienes tu contentamiento en la persona del Señor? Si no, guárdate de toda codicia. No es necesario ser rico, millonario, para ser un codicioso. Versículo 7. Porque
nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podemos sacar. Versículo 8. Así que, consejo, teniendo sustento y abrigo. Si nosotros nos pusiéramos a meditar, faltaríamos de gozo. Señor, tú me has dado más que mi sustento y mi abrigo. Mucho más. Porque el Señor da abundantemente las cosas para que las disfrutemos. Pero la Biblia dice, mira, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Nada más. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nosotros tenemos que arrancar de esas cosas. El versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el dinero. Corríjame, por favor. El dinero. No es el dinero, ¿no? Así que money no es malo. Y no se asusten si el Señor les da mucho dinero, ¿ya? Sean bondadosos, compártanlo, sean dadivosos, ¿ya? El dinero no es un problema. El problema es la codicia, el amor al dinero, reemplazar el dinero por Dios. Yo prefiero no tener nada y pedirle a Dios todo lo que necesito. Señor, necesito zapatos. Y así soy más humilde. Me humillo delante de Dios, yo soy una criatura tuya. Tú sabes que yo tengo mis necesidades, pero a veces tenemos un poquito de riqueza y ya no le pedimos al Señor. Entonces, aquí nos dice que el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Este es un consejo para los hermanos de la iglesia que caminan en la fe. Más de alguno aquí se puede apartar de Dios, ya sea por la pornografía, ya sea por lo que sea la vista, ya sea por la plata, ya sea por cualquier ídolo que tú tengas delante que sea más importante que Dios. Revisa, querido hermano, tu vida. Yo revisé la mía mientras el Señor me hablaba este mensaje. Y hay muchas cositas que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida y que huirnos. Porque el amor al dinero, el cual codiciando algunos dice, se extraviaron de la fe. O sea que es muy posible que eso saque a más hermanos todavía de los que están fuera por el tema del dinero. De la fe. Dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Por último, un consejito para que nosotros administremos las cosas que nosotros tenemos ahora. Un pequeño consejito. Dice a los ricos de este mundo, le dice un poquito más adelante, el capítulo 6, les dice en el versículo 18, dice que hagan, dice bien, que sean ricos en buenas obras. Eso es guardar la platita en el banco. No se olviden que con lo que nosotros hagamos ahora va a ser una diferencia que cuando estemos en el cielo. Nosotros vamos a estar mejor en el cielo si ahora nos ejercitamos en la piedad. Dice que hacen el bien, sean ricos en buenas obras, dice dadivosos, dice generosos, dice atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Acordémonos que lo que estamos haciendo ahora nos va a afectar cuando venga el Señor. La salvación es gratis, pero no los privilegios en el cielo. La salvación se regala, los privilegios se ganan. Las coronas hay que ganarlas. Y hay que dejar que Cristo, para lo porvenir, dice que eche en mano de la vida eterna. Bueno, lo vamos a ver hasta ahí.
y vamos a seguir, Dios mediante, viendo algunos. ¿Se dan cuenta, hermano, que la palabra de Dios es para meditarla? No, que yo no quiero hablar de... No, hermano, tenemos que conocer bien el pecado. Tenemos que mirar bien y apartarnos de todo lo que en la palabra de Dios nos diga y nos advierta que es dañoso para nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Muchas gracias.